Shalom. La paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre que nos acompañen en la meditación de la palabra del Señor. Hoy el Señor nos quiere regalar cosas profundas de sí mismo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros para Él? Y para ello, hoy nos va a dar una palabra importante que indudablemente tiene que ver con nuestra vida. Ojalá la podamos escuchar con un espíritu humilde y al mismo tiempo teniendo en cuenta que cuando Dios nos da algo, nos da su misma vida, nos da su persona. Escuchemos su palabra y que esta palabra sea buena noticia para nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta, la revelación de la Santísima Trinidad, que aunque nos puede parecer en pleno siglo XXI increíble que algunos cristianos crean que la Santísima Trinidad es una santa, yo lo sé, muchos tienen esa confusión, pero en realidad no es así. Dios en sí mismo es un solo Dios en tres personas realmente distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios. Y esto, hermanos, que nosotros aprendimos de pequeños, cuando íbamos al catecismo, y los que somos más mayorcitos, en el catecismo nos los hacían repetir nuestras catequistas a cada rato, hasta con un tono cantadito, y nos preguntaban: ¿cuántos dioses hay? Y contestábamos de niños: hay un solo Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? Y contestábamos cantando: en Dios hay tres personas realmente distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son un solo Dios. Esta revelación, hermanos, es muy importante, porque eso que aprendimos de niños es la revelación del misterio de Dios mismo. Es un solo Dios, pero son tres distintas personas. Cuando no entendemos esto, decimos: ay, nuestro papi Jesús, nuestro Padre Jesús. Cuidado, el Padre no es Jesús. Uno es Dios Padre y otro es Dios Hijo. Y otro es Dios Espíritu Santo. Son un solo Dios, pero son tres personas realmente distintas. Y esto, hermanos, nosotros, ¿por qué lo sabemos? ¿Porque a un obispo se le ocurrió? No. ¿Porque a un apóstol de pronto se le ocurrió estas cosas? Tampoco. Esto lo sabemos porque el mismo Jesús nos lo dio a conocer. Nos ha dado a conocer que Dios es su Padre y nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor y es también nuestro hermano. ¿Por qué nuestro hermano? Porque es un hombre como nosotros, hermano en la humanidad, pero al mismo tiempo es Hijo de Dios, es Dios mismo. Y con relación al Espíritu Santo,
Dios nos revela que el Espíritu nos hace hijos de Dios y por el bautismo somos templo, santuario del Espíritu Santo. En esta fiesta, hermanos, tan importante, nosotros reafirmamos nuestra fe. Aceptamos lo que Dios nos ha revelado y no creas ese engaño que dice que todas las religiones son iguales. No es cierto. Ni todas las religiones que se dicen cristianas son iguales. Hay religiones que se dicen cristianas que no creen que Jesucristo es Dios. Dicen que es un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero nada más un hombre, no es Dios. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero no es una persona y no es Dios. Así lo sostienen muchos que dicen que son cristianos. Y tú les preguntas, ¿de qué religión eres? Dicen, soy cristiano. Oye, pero en tu iglesia no creen que Jesucristo es Dios. Sí, pero creemos en Él, pero es un hombre lleno del Espíritu. Por eso, cuidado, lo que los apóstoles nos han transmitido es que es un solo Dios, pero tres personas realmente distintas, iguales en divinidad, iguales en gloria, iguales en adoración. Y hoy el Señor, en esta fiesta de la Santísima Trinidad, en esta fiesta en que reconocemos nosotros a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, el Señor nos ha dirigido una palabra. Este Dios dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y entregar es dar completamente algo, sin reservas. Dios a ti te ha entregado a su Hijo, el único. Y al subrayar el único, significa que Dios te está entregando lo que Él más ama, lo que Él más quiere. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y creer no es un sentimiento de, ay, sí, yo creo que Dios es muy bueno y que Jesús es muy bueno. No. Creer significa obedecer sus mandatos y entregarle la vida a Dios. Quien no vive como Jesús le ha enseñado, no cree en Él. Quien no obedece los mandatos de Dios, no cree en Él. Y por lo tanto, no tiene vida eterna. ¿Cómo te das cuenta que alguien no tiene vida eterna? De todo se enoja. Siempre sus complejos de inferioridad le aplastan. Siempre anda culpando de su infelicidad al otro. No tiene vida eterna. El que tiene vida eterna, el que ha caminado por los senderos de Cristo, el que obedece sus mandatos de amar a su enemigo, de no resistirse al mal, de dar la vida por los otros, de que hay más felicidad en dar que en recibir. Aquel que se la cree tiene vida eterna. O sea, que a pesar de que tenga problemas, enfermedades, dificultades, su vida no se derrumba y sabe que su vida es valiosa, que vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque cuando, hermanos, nosotros nos parecemos más a Cristo, cuando nosotros caminamos por los senderos de Cristo, el Padre Celestial vuelve su mirada sobre ti y a través del Espíritu Santo derrama gracia y bendición en tu vida y en la vida de tu familia. Tienes vida eterna, pero muchos no le creen a Jesús. No creen que Jesús puede hacerles feliz. No creen que servir a Cristo, estar a sus pies escuchando, ofreciendo nuestro tiempo y nuestros bienes para su gloria, eso a nosotros nos hace felices. Hermanos, cuando el hombre en su vida no tiene a Cristo, cuando el hombre por sus pecados
ha perdido al Espíritu Santo, no tiene vida. Y dice el Señor que Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El mundo, hermanos, simboliza la situación del hombre que no tiene a Dios, la situación del hombre que es infeliz, que va por la existencia protestando, enojado contra la vida, culpando a todos de su infelicidad. Es que mi padre era un machista, es que mi madre era una irresponsable, es que la sociedad son todos ladrones e hipócritas. Es que, hermano, si tú conoces a alguien con un corazón así de amargado, es porque no tiene el Espíritu de Dios en él. Es porque ha perdido la presencia de Dios en su vida. Y la condena, hermanos, de un hombre, ¿qué es? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? ¿Una enfermedad? No. ¿Que pierda los negocios? Tampoco. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al hombre? Perder a Dios. Cuando el hombre ha perdido a Dios de su vida, todo se vuelve oscuro. Pierde el control de su sexualidad, pierde la frescura y la alegría de sus emociones y sus sentimientos. Cuando el hombre ha perdido a Dios, pierde el sentido de su vida. Y no es que Dios lo condene, no es que Dios lo castigue, sino que sus mismos pecados le han arrancado a Dios de su vida. Sus mismos pecados le han quitado la felicidad. Muchos no tenemos la capacidad o no nos hemos querido dar cuenta la profunda relación que existe entre nuestra tristeza, entre nuestra insatisfacción ante la vida y los pecados que hemos cometido. Y creemos que esa insatisfacción, creemos que ese sinsentido, que ese fastidio de la familia, que ese fastidio de la vida viene por culpa de los demás, y no es así. Esa frustración y vacío de tu existencia viene porque tú has roto tu relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Esa frustración de la vida es porque Dios no está dentro de ti, porque tú lo has expulsado pecando. Todo pecado, hermano, te lastima. Todo pecado te destruye. Y es por eso que Dios viene a rescatarte a través de su Hijo Jesucristo. Y es Dios quien derrama su Espíritu en ti para que se sane lo más profundo de tu persona. Eso que está dañado, eso que está herido en ti, Dios lo quiere sanar, lo quiere restaurar. Es por eso, hermano, que nosotros los cristianos, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es decir, entramos en el corazón de Dios. Cuando fuiste bautizado, cuando fuiste hecho de hijo de Dios, a ti se te bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú te confesaste de tus pecados que te aplastaban, que te hacían sentir muy mal, y dijiste tus pecados al sacerdote, el sacerdote levantó su mano sobre tu cabeza, te dio el perdón de los pecados, no a nombre de él, te dio el perdón de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda nuestra vida sacramental, hermanos, todos los sacramentos, el bautismo, el orden sacerdotal, la Eucaristía, la confesión, la unción de enfermos, todos son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma, el medio a través del cual la Trinidad, Dios mismo, llega a tu vida. La forma en la que tú recibes a Dios
Es a través de los sacramentos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué gran misterio, hermanos, vivimos. Cómo es que Dios se hace presente en nuestra vida en las tres personas. Es a través de la presencia de Dios que nosotros somos rescatados, que empezamos a sanar de nuestras heridas interiores, que nos brota la generosidad y la paciencia. Es por tener a la Santísima Trinidad dentro de nosotros. Y una última recomendación: no confundamos a la Trinidad con un medio para obtener bienes y cosas materiales. Hermanos, la felicidad que Dios da no se reduce a cosas. La felicidad que Dios da es su misma presencia, su misma vida. Si en tu familia está la presencia de Dios, se siente ahí la paternidad del Padre, se siente ahí la presencia del Hijo y se siente la alegría, la paz y la fuerza del Espíritu. Por eso, todo lo que hacemos los cristianos siempre es en nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma en que Dios nos salva es viniendo Dios mismo en todo lo que es, a rescatar, a sanar, a salvar lo que estaba perdido. Sé que Dios quiere rescatarte, sé que Dios quiere llenarte de tu presencia. Por eso, pon tu vida, entrégala a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.